Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están observando desde diferentes lugares. Les doy la bienvenida a esta sesión del primer Seminario Internacional Ficción Televisiva, Amor Romántico y Representaciones de Género, coorganizado por la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo de Investigación Observatorio Audiovisual Peruano. Esta es la cuarta y última jornada de este seminario, que se lleva a cabo hoy, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que nos recuerda la existencia de una problemática grave, sobre la cual debe trabajarse desde diferentes frentes. Hablar, investigar, reflexionar, tomar conciencia, es algo que debemos hacer. Y vamos a trabajar en esta labor, a través de las diferentes presentaciones que tenemos en este seminario. En las sesiones previas hemos escuchado investigaciones que observan en diferentes ficciones las representaciones de género, los modelos de relaciones sexoafectivas, el amor confluyente, las representaciones de la violencia de género, entre otros temas. Hoy día tendremos dos nuevas ponencias que observan también estas problemáticas y están a cargo de 3 investigadoras de México y Brasil. Cada presentación tendrá 30 minutos y al final de las mismas tendremos una ronda de preguntas del público. Recordamos que todas las preguntas deben realizarse a través del chat de esta transmisión o de la transmisión en simultáneo que estaremos teniendo en Facebook. Luego de la ronda de preguntas y como cierre de este seminario, tendremos una breve síntesis de lo que han sido estas jornadas. Paso ahora a presentar a nuestras dos primeras presentadoras. Gabriela Gómez Rodríguez es profesora e investigadora titular adscrita al Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, México. Doctor en Comunicación por Concordia University en Canadá, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Ciencias de la Comunicación en ITESO. Sus intereses de investigación se centran en las líneas sobre la relación violencia, medios de comunicación, periodismo, ficción televisiva y SVOD, estudios de recepción y comunicación científica. Desde 2009 es editora en jefa de la revista Comunicación y Sociedad. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libro y coordinado publicaciones a lo largo de su trayectoria académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es co-coordinadora del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OMITEL, capítulo México. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de posgrado y licenciatura y sido miembro de diversos comités editoriales científicos y redes de investigación nacionales e internacionales. Con ella también está Yarimis Méndez Pupo, quien es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana en el año 2008. Maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara, generación 2012-2014. Actualmente se encuentra concluyendo sus estudios en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el periodismo, los medios de comunicación y las redes sociales digitales, la comunión social, el análisis del discurso y el contenido mediático, y los procesos migratorios internacionales y los medios de comunicación. Dejo con ustedes a las profesoras Gómez y Méndez, recordándoles que tienen 30 minutos para su presentación. Faltando unos 5 minutos, yo les voy a avisar para que puedan ir cerrando. Adelante, Gaby. Bueno, les comentaba que agradezco a James, a Julián y a todo el equipo peruano esta invitación y nos da mucho gusto estar aquí presentando estos avances en esta investigación que hemos realizado. Se llama Vencer los estereotipos, el discurso sobre las violencias de género en la serie Vencer de Televisa. Y bueno, como ustedes saben, México es un país donde se viven diferentes actos de violencia todos los días, no solamente por parte del crimen organizado. Uno de los problemas más graves que tenemos sin duda son los asesinatos a las mujeres. Los feminicidios en México es una realidad terrible y la pandemia vino a agravar esta situación. En marzo del año pasado, cuando inició el confinamiento por orden federal en el país, las solicitudes de orientación y auxilio para mujeres víctimas de violencia se incrementaron en más de un 80%. 37% de las mujeres que solicitaron ayuda advirtieron haber sido víctimas de violencia física y en un 57% de los casos
fueron los esposos o las parejas quienes eran los agresores. En cuanto a la edad de las mujeres que sufrieron de esta violencia, un 26% tienen entre 21 a 30 años, un 20% de 31 a 35 años y un 12% de 36 a 40 años. Este año 2021 ha sido el más violento para las mujeres en este país. Como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, pues manejan unos datos terribles de esta violencia hacia las mujeres. Y lo que es peor, 90% de los delitos no se denuncian. Entonces, si tomamos en cuenta estos datos y que un 90% aproximadamente no se denuncian, entonces las cifras aún todavía suenan peor, ¿no? Aquí podemos ver este gráfico que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y podemos ver cómo ha ido ascendiendo esta violencia hacia las mujeres. Y en este año, en agosto, llegaron al tope de asesinatos, de feminicidios, que están tipificados como feminicidios, porque hay otros asesinatos a mujeres que no se tipifican como tales, se consideran delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se tipifican como feminicidios, el agresor tiene mayor pena, ¿no? Entonces, muchas veces reconociendo que lo hicieron sin intención, pueden reducir su pena en la cárcel. Pero bueno, también es una realidad que más del 90% de estos casos permanecen en la impunidad total. Y bueno, ustedes también conocen todos estos movimientos feministas y el tema de la violencia contra las mujeres ha sido complicado en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él mandó blindar en este año muchas mujeres que fueron al Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, y mandó blindar todo el palacio ante esta manifestación de mujeres en el Zócalo del país. Y su gobierno ha minimizado los problemas que afectan a las mujeres. Entonces, bueno, las mujeres han salido a las calles y uno pues, de los movimientos también más visibles de estas mujeres fue en 2016 con el hashtag Mi Primer Acoso, que bueno, este movimiento visibilizó la frecuencia con la que las mujeres recibimos pues acoso en la calle, ¿no? Y a partir del 2019 con el movimiento global Me Too, pues y de entonces para acá han habido muchísimas marchas de mujeres que salen a protestar también, ¿no? Pero el gobierno sigue minimizando este problema que padecemos las mujeres en este país. Y bueno, en este contexto de movimientos feministas, donde van muchas mujeres y también, hay que decirlo, también se unen muchos hombres, Televisa pues ha decidido producir una serie de melodramas que abordan como tema central la violencia de género. Como conocen ustedes, bueno, las producciones mexicanas, las telenovelas mexicanas han representado tradicionalmente un modelo de mujer, ¿no? Sumisa, en búsqueda del amor, rescatada por su príncipe, ¿no? Y atendiendo al marido machista en la mayoría de las ocasiones, y en donde estos actos de violencia se normalizan. Sin embargo, bueno, desde finales de los 70s ya se habían producido algunas telenovelas que abordan la violencia hacia la mujer y otras temáticas como la planificación familiar, la violencia intrafamiliar, el machismo en las familias mexicanas. Sin embargo, en estas telenovelas se repetían los mismos patrones de reproducción no planificada que recaían en la mujer. En otras televisoras, por ejemplo, en Televisión Azteca, se transmitió esta telenovela Mirada de Mujer, que rompe con el formato de la mujer atendiendo al marido. Ella es una mujer que se enamora de un personaje que es un periodista, 16 años menor que él, y fue una de las telenovelas de mayor éxito. De hecho, ahorita están retransmitiéndola en Televisión Azteca. Y otras telenovelas que se produjeron en Cadena 3, que también se trata también de representar a las mujeres sin esta necesidad de hombre, pero sin embargo se masculiniza su actuación, es en Las Aparicio, una que está enfocada en los hombres, el sexo débil, y hace algunos años, hace 5 años, se produjo la serie, bueno, la telenovela La Candidata de parte de Televisa, que se trata de una mujer que pretende ser presidente de México en un contexto en el que la esposa del expresidente Felipe Calderón quería ser candidata a la presidencia. Esta telenovela solamente estuvo al aire 3 meses.
Y bueno, en este contexto de movimientos feministas inicia la producción Vencer, que es producida por una mujer, Rocío Campo. En 2020 inició la producción Vencer el Miedo. Le siguió, es una serie porque es como si fuera una franquicia, ¿no? Son diferentes nombres de Vencer: Vencer el Miedo, Vencer el Desamor, y apenas hace un par de semanas terminó la telenovela Vencer el Pasado. En todas estas historias son 4 las mujeres protagonistas, las 3 abordan el tema de las violencias de género y cómo enfrentarlas. Y Televisa pues también ha anunciado que va a continuar con la producción de esta serie de Vencer, y el próximo año se va a transmitir lo que se llama Vencer la ausencia. En el Vencer el Miedo, pues está más ligado al Me Too. Se trata de romper el silencio ante las diversas violencias que padecemos las mujeres. En Vencer el Desamor, cómo sale una mujer adelante sin un hombre, las denuncias ante acoso y violaciones. Y en Vencer el Pasado, cómo enfrentan y vencen la violencia digital, laboral y la violencia familiar. Bueno, ante este contexto que ya presentaba la doctora Gómez y bueno, la salida al aire de estos 3 melodramas, nos propusimos en la investigación, bueno, indagar un poco cómo se construyen las violencias de género en el discurso de estas 3 telenovelas de Televisa: Vencer el Miedo, Vencer el Desamor y Vencer el Pasado. Además de varias preguntas específicas que vamos a ir abordando conforme avancemos en el análisis. Siguiente, por favor. Nos auxiliamos, por supuesto, de un andamiaje teórico-metodológico en el cual fueron importantes conceptos como el de violencias de género, también el concepto de autonomía, enfocado en este estudio específico en la resolución de los conflictos asociados al género que se nos presentan a través de las protagonistas de estos melodramas, así como también fue importante el concepto de sororidad, porque vamos a ver que es una temática presente en estas 3 telenovelas. Asimismo, bueno, dado que la propia productora y la producción de las telenovelas ha dicho que, bueno, está interesada en darle a estos melodramas un enfoque de género, bueno, partimos desde un enfoque de género, precisamente desde esta perspectiva, para analizar los discursos de estas protagonistas de las telenovelas, y dentro del enfoque de género específicamente como un paradigma que nos ayudaba a realizar un análisis mucho más profundo, la perspectiva interseccional, que nos permitía entender al género como interconectados con distintas dimensiones que también eran importantes para el análisis, dimensiones como el color de la piel, la sexualidad, el nivel socioeconómico de estas protagonistas, que podemos entender y analizar en estos melodramas como interconectados, de manera interconectada al género. Asimismo, bueno, esto va de la mano del principal método de análisis que seleccionamos, que es el análisis crítico del discurso, que nos permitía ver desde qué posicionamientos se estaban planteando los discursos de estas protagonistas. Y bueno, como muestra del estudio, aunque realizamos un análisis exploratorio de las 3 telenovelas, consideramos que era importante ver cómo iniciaban, cómo se desarrollaban y cómo concluían los conflictos que aquí se presentaban. Por ello, bueno, hicimos una selección de una muestra a conveniencia en el cual se tomó el capítulo 1, el capítulo final y varias escenas a mediados de la telenovela, para ver cómo dentro de la gran macrohistoria que es la novela, bueno, se iban solucionando las microhistorias específicas de estas protagonistas. De manera general, ¿qué encontramos? Aunque bueno, vamos a ir entrando a cada una de estas series, de cada uno de los Vencer. Bueno, encontramos que nos presentan los conflictos de 4 mujeres en diferentes etapas de su vida. Está la mujer madura entre 60 y 50 años de edad aproximadamente, la mujer en los 30, la mujer en los 20 y una representación también de la mujer en la adolescencia. Encontramos que hay historias que se conectan en las 3 telenovelas con personajes que aparecen haciendo crossover, o sea, aparecen en distintos momentos en cada una de ellas. Además, todas inician con una voz en off que normalmente, bueno, se posiciona en un discurso feminista con la principal problemática que se va a abordar con estas protagonistas.
no solamente se abordan el tema de la violencia de los hombres hacia las mujeres, sino también la violencia de mujeres contra mujeres, y lo vamos a ir viendo en las historias que vamos a estar presentando. Hay además consejos al final de cada capítulo. Podemos ver aquí una imagen, esta es una de las protagonistas, que según la problemática que se aborde, el conflicto de género que se presente, bueno, salen al final una de ellas, bueno, dando consejos, orientando a las mujeres, con además una línea de atención telefónica a la que pueden llamar si viven alguna situación similar. De hecho, se invita a que se llame si se vive alguna situación similar. Y bueno, todas las mujeres protagonistas, esto es característico de las 3 telenovelas, son mujeres heterosexuales. Bueno, aquí tenemos las 4 protagonistas de la primera de ellas, Vencer el miedo. Se trata, bueno, de Marcela, que es una joven adolescente que al inicio de la telenovela tiene alrededor de 16 años. Cristina, su hermana, es una joven en los 20. Inés es la mujer madura, es la madre de ambas, de Marcela y de Cristina. Y Arely es su nieta adolescente de 13 años, que es hija de su primer hijo, varón, que ella tuvo en una primera relación en su vida, mientras que Marcela y Cristina son hijas de su matrimonio con Vicente, un hombre, bueno, machista y violento. Marcela es la protagonista principal de esta primera telenovela. Ella, bueno, inicia y cierra la telenovela con un off, y en este caso, que pueden ustedes ver en pantalla, bueno, es todo un discurso sobre el tema de la libertad, porque bueno, es la principal problemática que ella enfrenta, la búsqueda de libertad. Por ello, vamos a la siguiente, por favor. Este personaje, bueno, su búsqueda principal, su conflicto principal, es deshacerse del yugo del padre violento, abusador con el que vive. Pero bueno, este conflicto se va a reproducir finalmente en su relación de pareja con un joven pandillero. Ella es una joven adolescente, blanca, de nivel socioeconómico bajo, vive en una colonia pobre, y es una joven muy católica. ¿Cómo vamos a ver que se resuelve este conflicto? Bueno, ella al inicio de la telenovela, en esta búsqueda de la libertad, ella comete un delito inducida por el novio, roban un coche, por eso es recluida 3 años en un centro de readaptación, y hacia el final de la telenovela vemos que ella enfrenta a este exnovio pandillero, pero bueno, esto lo hace siendo rescatada finalmente en una escena que vamos a ver por el novio rico. Y bueno, el conflicto con su padre, no hay reconciliación, ella rompe la relación con su padre, porque bueno, sigue teniendo actitudes machistas. Inés, su madre, es la mujer madura, como ya decíamos, ama de casa, una mujer de nivel socioeconómico bajo, sin estudios, una mujer muy católica, que padece violencia física y psicológica por parte del marido. Ella tiene un punto de inflexión en la telenovela, hacia mediados de la telenovela, cuando descubre una infidelidad del marido y pide el divorcio. A partir de ahí vemos actitudes de mayor autonomía, ella deja ya de servirle y de atenderlo en la casa, para al final de la telenovela termina divorciada, defendiendo el derecho, reivindicando el derecho de las mujeres a vivir también su sexualidad en la madurez sin compromisos, y bueno, pone un negocio propio de creación de productos naturistas, que es lo que le gustaba hacer a ella y que había sido desvalorizado todo el tiempo por el esposo. Cristina es la joven veinteañera, que es el personaje que en esta primera telenovela representa de alguna manera el Me Too. Ella es una joven cuyo hobby es la natación. Este hobby se ve frustrado porque vive violencia sexual por parte del masajista, y luego al inicio de su vida laboral ella sufre acoso por parte de su jefe en el ámbito laboral. De hecho, en algún momento ella dice que quiere impulsar el Me Too nadadoras. Ella hace silencio, guarda silencio por 3 años. A los 3 años, hacia mediados de la telenovela, decide denunciar a sus agresores, y para final de la telenovela, ella ya, bueno, tiene un novio, una relación afectiva, toma terapia de pareja y decide iniciar su vida sexual con el novio, porque ya se siente liberada de las situaciones de violencia que vivió después de haber denunciado a sus agresores. Y Arely es un personaje adolescente, ya decía, es la nieta de Inés, que está en la adolescencia más temprana, alrededor de 13 años. Más que violencias, ella vive conflictos generacionales con su padre, porque queda huérfana de madre y no entiende estos cambios en la etapa de la vida en la que ella se encuentra. Y es un personaje que cumple un rol educativo, porque al final de la telenovela la vemos que ella inicia sus relaciones afectivas con un joven adolescente también, pero le propone que sean novios solamente de manera convencional, de manita sudada, de besitos, y no de cosas de adultos. Así, bueno, dice ella,
en el capítulo final. Y veamos una escena en la que se resuelve uno de los conflictos al final de la telenovela del personaje principal, Marcela. ¡Mira que en ese coche había un encajuelado! ¡Que no supieras lo del encajuelado! Si sabías que yo tengo una carretera. ¿Por qué, güey? Porque estaba mensa por ti, porque estaba caliente por querer acostarme contigo, por las fregadas ganas que tenía de largarme, de irme lejos del papá abusador que me tocó. Por eso me eché a perder la vida y estuve encerrada 3 años, güey. 3 años en lugar de seguir en la escuela. Yo eché a perder mi vida por mensa, por no pensar. Pero ahí más o menos voy levantando mi vida otra vez porque tengo ganas de hacer algo útil con ella, de seguir adelante, de seguir soñando y de no dejarme de nadie. Así que yo no voy a seguir en la mesa. Y ya no voy a seguir huyendo porque eso no es vida. ¿Sabes qué pasa? Le voy a echar un chorro de ganas. Voy a seguir adelante, voy a hacer cosas por mí, voy a cumplir mis sueños y voy a seguir haciendo cosas por mi banda. Y tú no me vas a detener, al menos que me metas un plomazo ahorita, güey. Así que órale, si me vas a matar, tú me vas. Y si no, ya déjame en paz y deja de meterte en mi vida porque tú ahí ya no cabes, Romel. Tú eres el amor de mi vida. Y si no eres para mí, no eres para nadie. Bueno, aquí veíamos una de las escenas del capítulo final en que ella, pues ya vemos a nivel de discurso, enfrenta al exnovio pandillero y cuando está a punto de matarla, bueno, la rescata el nuevo novio, rico además, guapo, que entra en escena, aunque llegaba acompañado de la policía, pero es él quien la rescata de manos del novio violento. Y bueno, como una característica en las escenas finales de estas 3 telenovelas, tenemos que, bueno, las 4 protagonistas pronuncia una serie de frases que se reproducen constantemente socialmente, frases violentas sobre el rol que debe tener la mujer o sobre la mujer, así como calladita te ves más bonita, no te vistas tan provocativa, a esa le hace falta hombre, etcétera, etcétera. Y Marcela concluye la telenovela, así como mismo ella es la que inicia con un off, diciendo que esta historia no tendrá un final feliz hasta tanto, bueno, los hombres y mujeres no vivamos en equidad, y da paso a la segunda telenovela, que es Vencer el desamor. Bueno, aquí en Vencer el desamor son también 4 protagonistas. Es Bárbara, que está en los 60, Ariadna en los 30, Dafne en los 20 y Gema en el adolescente alrededor de 15 años. Así como Marcela abrió la primera serie de Vencer el temor y cerró, aquí también este personaje aparece introduciendo a las historias que van a vivir cada uno de los personajes. En el caso de Ariadna, pues estas frases al principio de presentarla a ella como la historia, dice, nos educaron con eso de que amar es depender del hombre. Con Gema, que si no tenemos un hombre a nuestro lado, debemos encontrar a uno como de lugar. Con Bárbara, por ejemplo, ella está casada con un hombre que es muy machista, entonces ella, pues ese papel del rol de la mujer que se representa de atenderlo siempre, ¿no? Y Dafne, que queda viuda y cómo enfrenta sin el amor de un hombre, pues el reto de criar a 2 hijos, ¿no? Entonces ya más a detalle, pues Bárbara es madre de 3 varones, su sueño es viajar a París y el marido que está jubilado, pues no quiere, él quiere sentarse a ver el fútbol, comiendo pues sus antojos, sus papitas, ¿no? Y no le hace caso. Entonces ella cuando decide que se va a divorciar de él, lo encuentra muerto. Y ella su sueño es ir a París, entonces ella es muy, muy violenta con otras mujeres que vamos a ver en un video y se enfrenta a muchos problemas económicos. El punto de inflexión donde encontramos nosotros sororidad de parte de Bárbara con los demás personajes es porque aparece un violador del cual ella se enamora y que pone en riesgo a sus nueras y a ella misma. Entonces se unen para enfrentarlo. Ariadna, ella aparece también en la siguiente telenovela, en Vencer al pasado. Ella es profesionista, vive en unión libre, entonces Bárbara, que tiene muchísimos prejuicios sociales, no la acepta y constantemente la está atacando. Además de sufrir Ariadna violencia por parte de Bárbara, también padece violencia psicológica de parte de su marido. Ellos tienen un hijo con síndrome de Asperger y entonces, bueno, pues él la abandona, le es infiel y finalmente tiene que ir a vivir con Bárbara, ¿no?
se resuelve esta situación, ella se enamora del otro hijo de Bárbara, se separa del anterior, bueno, era su pareja, y esta nueva pareja pues sí acepta al hijo. Dafne, ella queda viuda, sin dinero, y ella es una hija ilegítima de que era esposo de Bárbara, tiene que irse a vivir a la casa de Bárbara y también sufre de mucha violencia de parte suya. Su conflicto es estar sola y sacar adelante a sus 2 hijos. ¿Cómo se concluye? Bueno, pues ella se enamora del hijo adoptivo de Bárbara, se casa con él, sigue predominando ella entonces en su rol de madre y esposa. Y finalmente Gema, que aparece también en Vencer el Pasado, ella es una chica que es muy pobre, vive en un poblado pues de México, en la provincia, como se conoce. Sus papás la venden a un tipo que pues le gusta a Gema, entonces la obliga a tener relaciones sexuales con él, queda embarazada, él la golpea, finalmente ella huye, se va a casa de Bárbara, que resulta que Bárbara es media hermana de su tía, y la emplea como trabajadora doméstica, ¿no? No la atiende como un familiar, sino que la pone a trabajar en su casa, pierde al hijo, no hay un aborto, es un tema que no se aborda en el melodrama, y finalmente pues la acepta a Bárbara y ella estudia secundaria, y su historia se concluye hasta la siguiente telenovela, que fue Vencer el Pasado, haciéndose novia también, encontrando el amor en un chico que es paralítico, porque su padre de ella también era paralítico. Entonces hay esos puntos también de coincidencia en su historia. Y ahorita vamos a ver una escena de Bárbara con Ariadna, en una de las escenas donde también pues podemos ver la violencia que ejerce hacia ella. ¿Puedes saber de dónde vienes a esta hora? Porque dudo mucho que de haber dejado a mi hijo en el aeropuerto, ¿no? ¿Ahora me va a checar las entradas y salidas o qué? Esta es mi casa, ¿verdad? También es de Eduardo, ¿verdad? Yo no tengo por qué darle explicaciones, pero bueno, si tanto le interesa, fui a verlo de un trabajo. No me digas, ¿a poco Edu ya te dio permiso de trabajar? ¿Permiso? Perdón, si lo que quiere decir es que si él está de acuerdo, sí. Ya lo sabe y no tiene problema. Son ventas por catálogo, mire. ¿Quiere ver? Vea. Otro día, ahorita no tengo tiempo. Si algún día me dan la pensión de Joaquín, pues veo si te puedo comprar algo. Mientras, ojalá que vendas mucho, porque aquí la luz, el gas, el internet, todas las cosas, pues no se pagan solas. Ya que ven a apoyar con lo que me toca. Pero ni voy a ganar mucho y tampoco creo que me paguen pronto. Pero seguramente mi hijo te dejó algunos dolaritos, ¿no? Señora, lo que me dejo es para pagar la colegiatura, la comida que traigo del súper para nosotros y las terapias para niños con Asperger, que por fin va a poder tomar tarea. ¿Qué terapias ni qué 8 cuartos? Tu hijo lo que necesita es disciplina, rigor. Si tú no lo educas para eso, tiene mucha huella. Claro que lo digo. Mira cómo lo educas, mira, aquí todo tirado. A ver si alguien no se rompe ahí. Bueno, ándale, mira, esas todas las llevas a su cuarto. Y bueno, en la siguiente telenovela que se transmitió en este año también son 4 personajes, es Renata, Carmen, Dana y Mariluz. Renata es una mujer en los 30, ella vive en un nivel económico bajo, es bióloga, ella tiene estudios incluso de maestría y nunca se conoce cómo pudo tener esa oportunidad para estudiar. La historia central en esta telenovela es la violencia digital. El novio la engaña, y bueno, le roba un proyecto que ella desarrolla para análisis de ADN, se queda sin trabajo, su familia tiene problemas económicos y bueno, entonces consigue trabajo en el laboratorio, bueno, en la empresa Biogenelab, donde busca desarrollar sus proyectos y resulta pues que ella es hija del dueño de Biogenelab. Y en la historia ella padece una enfermedad del hígado, la recupera esta salud por medio de la media hermana rica que le hace un trasplante a partir de esta situación y se resuelve la historia del pasado y hereda, pues termina siendo rica porque hereda una parte de la empresa de Biogenelab y establece una relación amorosa también ahí. Carmen es, digamos, también un personaje que es violento, que tiene muchos prejuicios. Ella vive en Puebla, católica, casada con 3 hijos de un nivel económico alto. El marido la engaña, entonces sufre de muchos abusos por parte suyo.
y también de violencia digital. Entonces ella huye a la Ciudad de México, baja todo su nivel económico, tiene que irse a los departamentos que construyeron donde Bárbara tenía su casa. Entonces ahí se ligan estas historias. Es muy católica también y con muchísimos prejuicios sociales. Busca sacar adelante a sus hijos. Se libera finalmente del marido, se divorcia, se libera de algunos prejuicios. Ella pensaba que su hijo era gay y pues no lo podía aceptar. Incluso acude constantemente con un sacerdote para que le dé consejos. Y finalmente, pues termina ella apoyando a las demás mujeres ante pues, en esta sororidad que se da, pero al final de la historia, cuando coinciden en que todas tienen en común esta violencia digital que han sufrido todas, ¿no? Y luego Mariluz es ella Gaby, disculpa, solo para decirte que quedan 5 minutos. Ok, bueno, Mariluz, que también padece violencia digital, y Dana, pues que ella se vive en las redes sociales, y su vida y aceptación pues de todo lo que sube, y bueno, no se libera al final ella de su adicción a las redes, pero sí conoce su riesgo. Vamos a ver un video del final de la telenovela, estos discursos de sororidad planteados en la telenovela. Chica, su Ridis es tremenda. Está mandando su pack. Si mandó el pack es porque quiere que lo rolen. ¿Ya viste cómo sale vestida en esas fotos? Y luego se queja porque no la respetan. Mira sus publicaciones. Resuelve lo que busca. Una mujer no es nada sin un hombre. Una mujer sin hijos jamás será una mujer completa. Si ya saben cómo son las redes sociales, ¿para qué se exponen? Frases como esta, ¿saben de dónde vienen? Del machismo, y atentan contra la libertad y los derechos de las mujeres. Ser mujeres empoderadas nos permite dar un ejemplo a los demás de unidad, respeto y dignidad entre nosotras. Porque la sororidad no significa que debamos pensar igual. Se trata de ser solidarias y apoyarnos unas a otras. Entre todas y todos podemos frenar tanto odio y resentimiento en las redes y en la vida cotidiana. No nos cuesta nada hacer de la vida más amable a los demás y a nosotras mismas. Solo así, entre todos, hombres y mujeres, podremos dejar atrás todo lo negativo, liberarnos de las cadenas y los prejuicios que venimos cargando, y así vencer el pasado. Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes, quisiera gritarlo. Voy a mirar diferente, me siento más fuerte. Bueno, y ya para ir concluyendo, ¿qué encontramos en general en todas estas telenovelas? ¿Qué temas se abordan y cuáles no? Bueno, vemos que estas protagonistas representan conflictos asociados a la violencia digital, laboral, familiar, sexual, física, psicológica. De alguna manera, en mayor o menor medida, están presentes en sus conflictos, en sus problemáticas. ¿Qué temas están mencionados superficialmente? La homosexualidad en personajes secundarios, no en ninguno de los protagónicos. Ya decíamos, todas son mujeres heterosexuales. Y también el tema de las enfermedades de transmisión sexual, una de las protagonistas enferma de clamidia, en el caso de la primera telenovela, Marcela. No mencionados o no abordados a profundidad, quedan en un plano muy superficial. Si se menciona, por supuesto, el tema del aborto, ya veíamos que quien vive la situación de un embarazo no deseado, pues pierde el embarazo por un accidente, de manera accidental, no a través de un aborto. No hay mujeres además indígenas ni afrodescendientes, no hay representación de mujeres de los grupos LGBT, TTIQ+, y por tanto sus problemáticas están ausentes o invisibilizadas. Además de esto, bueno, sí vemos, y ustedes pudieron escuchar, que hay posicionamientos feministas en las 3 telenovelas, se abordan temáticas actuales, mucho más disruptivas que las que se han representado en otras telenovelas de Televisa. Sin embargo, no terminan completando del todo eso que prometen. Vemos que se queda más bien en un nivel enunciativo que en la resolución de los conflictos de estas protagonistas, donde se termina cediendo al orden establecido, ya sea por una relación afectiva, es rescatada, como veíamos, por un hombre, mejorando su nivel socioeconómico mediante una herencia o mediante su relación afectiva.
Y en cuanto a lo moral, vemos cómo los esquemas adoptados por la moral cristiana siguen prevaleciendo. Estas protagonistas son reivindicadas por la religión católica, así sucede en el caso de Marcela, la reivindica un padre, un sacerdote frente a su comunidad, dice que ella es una honorable persona después de haber tenido una relación con un pandillero, y también sucede con Bárbara, con Carmen, que constantemente acuden a la religión católica para recibir consejos. Y bueno, vemos este componente educativo en las 3 telenovelas, en las que, bueno, sí invitan a denunciar, describen qué tipo de actos se denuncian, y también mensajes de educación sexual, bueno, sobre el uso de métodos anticonceptivos, etc. Eso está presente en las 3. Y bueno, también vemos que sí, la sororidad es mostrada como una solución de los conflictos a las mujeres, sin embargo, esta sororidad se da ante situaciones límites y finalmente las protagonistas terminan atadas a roles tradicionales. Entonces, bueno, estos discursos de sororidad, por ejemplo, que acabamos de ver con la telenovela de Vencer el Pasado, resuenan más a lo que se plantea en el espacio público y suena como un discurso ideal o modelo aspiracional. Encontramos también, en cuanto a la autonomía, que la mujer logra escalar sus puestos a nivel profesional siempre y cuando el hombre no aparezca en escena, porque se muere o porque recibió un castigo. Entonces, esta autonomía queda a merced de un evento externo y no tanto del reconocimiento del hombre a la mujer. También su autonomía financiera depende de las historias de eventos externos, ¿no? Por ejemplo, una herencia o una pareja que tiene un nivel económico alto. Y bueno, análisis global, bueno, encontramos este elemento educativo aleccionador, la religión, como mencionaba Yarimis, como reivindicadora moral de los personajes. El amor sigue siendo un eje central en todas las historias y en la toma de decisiones personales, y todas son bonitas y bueno, pues representan estos cánones de belleza clásicos que se han representado en las telenovelas de Televisa. Y bueno, el hombre no deja de estar en su rol de salvador de la mujer, en la mayoría de ellos en mejor posición económica. Además, bueno, desde la interseccionalidad vemos que son mujeres blancas, católicas, heterosexuales, y los castigos siguen siendo los castigos clásicos al villano, que es un hombre, y bueno, se castiga con la cárcel o con la muerte. Entonces... Gracias. Terminamos. No sé, James, en los 30 minutos nos pasamos. Sí, un poquito, pero gracias de todas maneras. Igual restringieron al final. Gracias a Yarimis, gracias a Gabriela. Les recordamos que después va a haber una ronda de preguntas. Pueden colocar sus preguntas en el chat, ya sea que en el chat aquí en el Zoom se están participando en esta sala, o si es que están siguiéndonos por la transmisión de Facebook, ahí también pueden hacer sus preguntas. Vamos a dar pase ahora a la segunda presentación. Voy a presentar a Simone María Rocha, quien es profesora catedrática del Departamento y Programa de Posgrado en Comunicación Social de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es líder del Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura en Televisualidades CONCULT e investigadora del Consejo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq. Sus intereses de investigación son métodos de análisis de la poética y estilo en obras de ficción televisiva, asistencia y tutoría en el desarrollo de proyectos para series de ficción seriada y formación de guionistas, estudios sobre televisión global en América Latina y Brasil y estrategias del mercado audiovisual latinoamericano. Es autora de los libros El estilo televisivo y su relevancia para la televisión como práctica cultural, publicado en el 2016, y Análisis de la ficción televisiva, metodologías y prácticas, del 2019. Actualmente es la coordinadora general del proyecto Sello de Exportación Latinoamericana de Ficción Televisiva, Mercado, Comunicación y Experiencia en la Era del Stream. Dejo entonces con ustedes a la profesora Rocha, recordándole que tiene 30 minutos para su presentación, igual que pasó en el caso anterior. Faltando unos 5 minutos le avisaré para que pueda ir cerrando. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes. Mientras Victoria comparte la pantalla, yo también gustaría de agradecer muchísimo a Juliana y Arantxa por la invitación. De verdad es un honor estar aquí participando en este seminario. El asunto es que como no soy hispanohablante, les pido disculpas porque seguramente no lograré hablar tan rápido cuanto Gaby
Yamírez, entonces creo que mi presentación será un poco más corta para que yo consiga explicar un poco más despacio lo que hemos hecho justo en este proyecto que está en la primera pantalla, que estamos ahí coordinando con investigadores de México, Brasil, Colombia y Chile. Estamos tocando una investigación que se llama Proyecto Sello América Latina, en que básicamente nos preocupamos por comprender cuáles son los cambios y las inversiones tanto en las estrategias de mercado cuanto en las estrategias de la construcción narrativa de series de ficción, sobre todo las que sean demandadas por los canales de streaming globales. Entonces, hemos visto que hay cambios importantes en estos dos parámetros, tanto en las estrategias del mercado, como están, por ejemplo, tratando de hacer acuerdos, como están, por ejemplo, construyendo equipos de escrita colaborativa en la creación de los guiones, de otro, como las propias construcciones narrativas, estilísticas de estas series también están mostrando, revelando algunos cambios que nos parecen importantes para ver cómo seguimos en este mercado que está con una competencia espantosa, cada vez más grande. Así estamos entonces observando nuestro hilo temporal desde 2015, cuando Netflix hace su primera demanda por una serie original en México que se llama Club de Cuervos. Entonces estamos desde el 2015 hasta el 2020 con todas las series originales de los canales globales. En Brasil estamos como que con 12 series más o menos, que han producido Netflix, porque es el canal que de verdad produce de hecho series acá en Brasil. Tenemos este presupuesto en este proyecto. Tenemos una rutina, una dinámica de trabajo, hacemos reuniones semestrales. Estamos con 3 encuentros, el próximo encuentro será en Chile en marzo del 2022. Haremos ahí un encuentro híbrido porque Brasil y Chile estarán presenciales, México y Colombia no, entonces tratamos de hacer este trabajo híbrido en el marzo del próximo año. Nuestra preocupación, nuestros supuestos, nuestros, digamos, puntos de partida serían que estamos atentos en los debates sobre la complejidad narrativa que empieza en mediados de los años 2000 con la propuesta de Jason Mitchell sobre la idea de la complejidad narrativa. La producción televisiva regional, que es marcada por la poética melodramática, además de ser un género con cruces culturales, pero estamos también muy atentos con la dimensión poética, las convenciones narrativas del melodrama y cómo son ahí como que una base muy importante para la producción. El otro supuesto es esto que podríamos llamar de la nueva televisión, que en el caso de Brasil, por ejemplo, es marcadamente visible con la llegada de estos streams globales, notadamente la Netflix con sus demandas por producciones originales. Entonces sería la renovación y el florecimiento de la televisión con su crecimiento en contenido, lenguajes, densidad dramática, complejidad e invención narrativa. Siguiente, Victoria. Entonces, en el ámbito, en el marco de este proyecto, a partir de las conversaciones con Juliana y la idea del seminario, yo saqué una de esas series porque está ahí también bajo nuestra observación muy atenta, que sería esta serie Cosa Más Linda, es la 4ª serie original producida en Brasil. Esto estoy tratando de, así, Victoria, de trabajar un poco esto como que las observaciones desde la construcción poética, la narrativa y la estilística de esas series nos hace posible ver, por ejemplo, esto de la expansión del argumento clásico
la no realización del amor romántico heterosexual como, digamos, la principal motivación de los personajes. Siguiente, Victoria. Y entonces, en este caso, mi presentación en este momento sí vuelta a identificar y desarrollar un poco dos de las expansiones que hemos observado, de las 4 o 5 observaciones que hemos conseguido identificar, pero hoy desarrollaré 2 expansiones que resulten en la complejidad narrativa y cambios importantes en la estructura de la trama de estas series contemporáneas desde el 2016, porque en Brasil la primera es del 2016. ¿Y cuáles son esas dos expansiones? La primera es el cambio de la principal línea del argumento en estas series. Y la otra es la adopción del protagonismo múltiple. Estamos hoy con cerca del 30% de las series estudiadas. En todas ellas vemos la presencia de un protagonismo múltiplo de 3, 4 hasta 6 protagonistas. Y estas 2 expansiones específicas, estas 2 expansiones nos permitieron reflexionar sobre el lugar secundario que ha ocupado la realización del amor romántico y heterosexual como principal motivación de los personajes. Siguiente, Victoria. Entonces, aunque el proyecto tenga 2 grandes objetivos, en este momento exploro solamente lo de la construcción narrativa y estilística para dar paso a lo que estamos observando un poco más a partir de este análisis. Con ese aporte de una lectura en clave poética de la narrativa, a partir de las consideraciones que hace David Bordeaux, que es un autor que justo está trabajando hace años sobre el modelo clásico de narración, la estilística del cine clásico, justo porque este modelo se muestra como la principal estructura subyacente de las producciones audiovisuales. Entonces, aunque David Bordeaux trabaja, hay otros autores, yo los menciono en el curso de la presentación de mi ponencia, pero David Bordeaux es un marco muy importante porque ofrece lecturas importantes sobre la construcción estilística, sobre los recursos audiovisuales, y además sobre la narrativa de estas series, de estas producciones, porque su observación está sobre el cine de Hollywood. Entonces, es un aporte muy importante porque nos permite observar, digamos, lo que este autor llama de el sistema de narración como un todo, que incluye la narrativa, el argumento y el estilo de las series para que el análisis se quede un poco más completo. Entonces, en este caso específico, yo elegí Cosa Más Linda, que es la 4ª serie original de Netflix, producida y hecha en Brasil. En esta serie, en la que prevalecen las convenciones del melodrama, cuenta la historia de 4 mujeres y sus trayectorias personales frente a los enfrentamientos sociales y políticos en una sociedad conservadora y patriarcal en Río de Janeiro a fines de la década de los 50, con Bossa Nova, que es un movimiento cultural y musical como telón de fondo cultural. Siguiente, esta es la primera expansión que yo ya mencioné, que he mencionado, que sería ese cambio de la línea principal de acción de la trama. Hemos partido de una referencia de lo que sería la principal línea de acción en el modelo clásico, que sería entonces el argumento clásico que las historias sustentan sus tramas, sus subtramas y el desenlace final. Entonces, para Bordeaux, este modelo en argumento clásico
presentan una estructura causal doble, dos líneas argumentales, una que implica un romance heterosexual y otra que implica otra esfera, sea del trabajo, de la guerra, una misión. Y cada una de esas dos líneas tienen un objetivo, obstáculos y un clímax. Esta entonces es la referencia que Bourdieu propuesto para pensar estas películas que he observado en el cine de Hollywood. Siguiente, Victoria. En este caso, como lo que observamos en la trama, en el plot central de Cosa Más Linda, es que este amor romántico no es la principal línea de acción, sino que la serie centra su argumento, más bien que la serie centra su argumento en las dificultades de las mujeres para enfrentar el patriarcado y los prejuicios en sus luchas por todas las formas de autonomía, logros e independencia. Entonces, las tramas y las subtramas todas se cargan de mostrar cómo hacen para sacar adelante estas dificultades, los enfrentamientos, el machismo que era flagrante en el Brasil de los años 50. Por ejemplo, son 4 protagonistas. El arco de una de ellas, que se llama María Luisa, y su apodo es Malú, comienza con la búsqueda de superar el trauma del abandono de su esposo y termina con la realización de su sueño de abrir un club de música. Entonces, Malú vivía en São Paulo y ha planeado con su marido abrir un restaurante en Río de Janeiro. Entonces su marido parte previamente, y luego Malú parte también, pero cuando llega a la ciudad, a Río de Janeiro, se da cuenta que su marido no está ahí, la abandonó y además llevó consigo su dinero, todo el dinero de la protagonista. Entonces, la serie empieza no con esta presentación previa de Malú, quién era Malú, dónde vivía, nada. Empieza en el momento que se da cuenta que está abandonada, que está solo en Río de Janeiro, y cómo va a emprender, invertir esfuerzos para superar este trauma del abandono y además de realizar ahí un sueño de abrir un club de música que se llama Cosa Más Linda. Entonces vimos que por este y otros ejemplos, las relaciones amorosas están ahí, traen conflictos, traen altibajos en la trama, pero no figura como el principal objetivo de las protagonistas. No existe exactamente lo que podría llamarse de esta expectativa de casarse con este príncipe perfecto, soñado y tan esperado. Por ejemplo, Malú tiene sus relaciones amorosas, pero lo hace de una manera muy lateral, muy secundaria en su vida. Incluso decide, por ejemplo, llevar dos novios al mismo tiempo. Uno lo cantante y el otro lo productor de música, que será muy importante en esta empresa de abrir el club de música. Entonces, no está ahí como, y además este cantante, por ejemplo, aunque apoya a Malú, la ama, no, es un tipo muy, no sé si exactamente, no sé cómo lo hablaría en español, mas tal vez un tipo pícaro que incluso casi ponen a perder la inauguración del club de música porque que se pone muy borracho en este día y no consigue cantar. Entonces, sería un desastre la inauguración porque este tipo no está bien por los tragos que había tomado y casi de verdad no consigue presentar en la inauguración. Entonces Malú tiene que encontrar una alternativa muy pronto para conseguir finalmente inaugurar el club. Siguiente. La segunda expansión
Entonces, la primera es digamos, este desplazamiento de la principal línea de acción, el lugar que el amor romántico ocupa, porque las otras personajes siguen ese mismo padrón, no tienen este sueño o esta motivación principal de realizarse amorosa o románticamente. Yo puse este ejemplo de Malú, pero podría poner de otra, de Adélia, de Teresa, de Ligia, porque todas además de Malú también no tiene exactamente esto como su gran objetivo en la trayectoria de su vida en este momento de la serie. La segunda expansión, entonces, sería lo que estamos llamando de personajes múltiples, que es distinto del design de la arquitrama, que suele centrar en un solo protagonista. Arquitramas, aquí yo me refiero a los 3 designers que estructuran una historia, que estructuran un argumento, como nos dije Robert McKee, en un libro que se llama Argumentos. En portugués, en inglés es Story. Y en este libro, él trabaja esta idea de que tenemos ahí 3 diseños estructurales de cómo contar una historia. El principal, lo más canónico, lo más clásico es la arquitrama. Trabaja sobre la idea de una mini trama, que sería en que la historia está más centrada en los conflictos internos de los personajes o del protagonista o de la protagonista, y no necesariamente hay una evolución lineal de esta historia. El protagonista es pasivo, no es tan activo, está ahí con sus conflictos, y la historia está como que trabajando estos conflictos. Y el tercero diseño sería de la multitrama, que sería algo como entre la arquitrama, que sí se ve conflictos que trabajan para la evolución de la historia, pero se ve también rasgos de mini trama, justo porque tendremos múltiples personajes que además de tener conflictos individuales que si quieren los comparte con las otras protagonistas, hay parte de sus vidas, de sus personalidades, de sus conflictos que sí colaboran para la evolución de la historia. Entonces, ese entrelazamiento entre conflictos individuales que no son compartidos y conflictos que sí son compartidos y que garanten la evolución de la historia sería algo como esta mini trama. Y esta segunda expansión es muy importante porque, como pueden ver, aquí están 2 frames que muestran todos los momentos que las 4 protagonistas están encenando, están en la pantalla, lo encuadre, les da equilibrio. No hay... Claro, a veces cuando uno está hablando hay un deslocamiento, un desplazamiento, sea de la cámara, sea de las personajes, pero la idea es que hay un equilibrio, hay una justa distribución de ellas cuando están juntas, cuando aparecen como protagonistas de la serie. Este es un padrón como un estándar que hemos encontrado en análisis de esta serie. Todas las veces que aparecen estas 4 protagonistas están como que equilibradas, como bien enmarcadas, ¿sí? Con una justa distribución, con la luz, con todo este es un ejemplo, pero hay otros tantos, justo porque podríamos considerar como si fuera un padrón del modo como estas mujeres encenan durante la historia. Siguiente. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar estos protagonistas múltiples de cosa más linda? Justo porque ya he mencionado que son 4 personajes femeninos que tienen rasgos y perfiles distintos y que manejan y resuelven sus giros dramáticos de formas distintas. Esto que yo acabo de les contar, este diseño de la multitrama, que sería algo como
tener arcos individuales densos y complejos, protagonistas con conflictos internos, pero también con aspectos de tramas que contribuyen a la progresión de la historia, a una mezcla de esas dos características. Entonces, hay aspectos de ellas que se funcionalizan para que la historia progrida y hay aspectos de ellas que si quieres compartido unas con las otras porque es algo muy interno, muy de sí mismas y que complexifican estos personajes y complexifican la historia además. Incluso porque le garante también a la historia un ritmo un poco más veloz, un poco más rápido, porque como son 4 protagonistas, hay que tener muchos conflictos y una historia de 7 capítulos con 4 protagonistas, muchas tramas, muchas subtramas, entonces el ritmo de la historia también se cambia un poco. Siguiente, entonces, aquí están los perfiles de estas mujeres, de estas protagonistas. La primera de ellas es Malú, que su nombre es María Luisa, una joven rica de São Paulo que enfrenta el desafío de construir su vida sola en la ciudad de Río de Janeiro luego del abandono de su esposo. El personaje representa a la niña mimada y soñadora. La otra es Adélia, una mujer pobre residente en las favelas, en las comunas de Río de Janeiro, decidida y valiente, acostumbrada a los desafíos a enfrentar obstáculos como los prejuicios raciales y los problemas económicos. Ella es la heroína pobre y luchadora que lucha día y noche por mejores condiciones de vida para ella y para su hija, una niña de 9 años. Siguiente, las otras dos son Ligia, que es una mujer de clase media alta, dedicada al matrimonio, sumisa a su marido, que renuncia a su deseo de ser cantante para tener una vida feliz y perfecta en casa, y no enfadar a su marido. Representa el rol de la mujer sumisa. Teresa, la cuarta protagonista, es una feminista y liberal, vive un matrimonio abierto, trabaja como editora en una revista de mujeres y enfrenta el machismo estructural en su rutina profesional y es la figura revolucionaria, feminista y liberal. En estos 4 casos, aunque Ligia sea este tipo de la mujer submisa, en el caso de Teresa, en el caso de Adélia, en el caso de Malú, seguramente el amor romántico no es la principal preocupación de estas mujeres. Trabajan, luchan, tienen conflictos, pero de otras órdenes. Como yo mencioné, aunque el amor esté ahí, encuentran parejas, se enamoran, esto no es la preocupación, esto no es el objetivo de ellas. Están como que tratando de sacar adelante a partir de otras preocupaciones como Malú, por ejemplo, de construir este club de música, de vivir de esto, Adélia de tener una otra condición de vida, sacar estos problemas, sacar adelante, aunque sea muy, muy afectada por gestos machistas, racistas, clasistas. Teresa, que su marido es muy, muy, muy secundario, es Nelson. Muchas veces Nelson está en escena por razón de ser ahí un importante en el momento que Teresa está con algún tipo de conflicto, como por ejemplo, Nelson he vivido un romance, enamorado de Adélia en el pasado, en un momento que Adélia trabajaba en su casa, y Adélia queda embarazada de Nelson, entonces la hija de Adélia es hija de Nelson, que hoy es marido de Teresa. Entonces Nelson aparece como el tipo que va a dar paso al conflicto entre las dos amigas, Teresa y Adélia. Entonces este digamos, es el lugar que casi siempre ocupa la cuestión del amor romántico como secundario en toda la historia. Siguiente.
Y entonces muy interesante también hemos visto cómo que de estas expansiones, pero sobre todo de la segunda, del protagonismo múltiple, he podido emergir el tema. Entonces, es claro que esta emergencia tiene que ver con también con lo desarrollo de los personajes. En este caso hemos tenido mucha contribución de los autores de la narratología que estudian la construcción y lo desarrollo de los personajes. En este caso nos referimos a James Phelan, que trabaja con la idea de que los personajes tienen 3 dimensiones: la dimensión mimética, la dimensión sintética y la dimensión temática. Y dijo que el tema muchas veces se desarrolla, emerge de la evolución de la historia y de cuáles aspectos de los personajes son funcionalizados para que el tema emerja. Entonces es muy interesante porque en el inicio de la serie las mujeres están muy, ¿cómo decir? No están como que lo que Gaby y Amir decían, no había exactamente sororidad entre ellos, incluso porque, por ejemplo, Adélia no conocía a Malú. Y con el desenvolvimiento, con el desarrollo de la historia, estas mujeres se dan cuenta una de las otras, de las cuestiones y de las dificultades una de las otras, y en este desarrollo que emerge este tema, incluso de una manera muy diversa, porque ese tema emerge incluso desde los distintos puntos de vista que cada una tiene acerca de un conflicto, por ejemplo. Entonces es del entrelazamiento y del conflicto de una con la otra, de la capacidad de una ponerse en lugar de la otra, que vamos viendo emergir este tema, que consideramos que sería el tema de la serie, como digamos que así surge de este entrelazamiento de la vivencia y de los conflictos que ellos van pasando. Entonces, la trama de Cosa Más Linda... Discúlpame, Simone, que te interrumpa, te quedan 4 minutos. Bueno, la trama es, al dotar el protagonismo múltiplo, permite un mayor entrelazamiento de los personajes y sus arcos. Este abrió espacio para los diferentes puntos de vista que cada uno tiene sobre un determinado conflicto en función de la personalidad y el nivel socioeconómico y la experiencia de vida. Siguiente. Victoria, siguiente. Y entonces yo traje ese ejemplo que fue una cuestión, un conflicto que ha pasado en el episodio 3, cuando el club de música es destruido, es afectado por una lluvia, un aguacero muy fuerte. Adélia se da por derrotada, renuncia a la construcción, a la reconstrucción del club de música, no se ve con ánimo, y Adélia está de una otra manera. Cuando vimos a Adélia dizer a Malú que está acostumbrada a muchas dificultades, esta es solo una de las dificultades que han pasado en su vida, y vemos ahí estas mujeres, además de estarem peleando, conversando, vemos surgir esta idea del feminismo interseccional, porque Adélia trae camadas a más de cuestiones para poner Malú al tanto de qué significa luchar. Entonces, de este entrelazamiento de tramas surge como el tema central el feminismo interseccional, porque en el caso de Adélia, por ejemplo, el racismo aparece como un desafío adicional que hay que afrontar y resistir para ganar respeto, igualdad, autonomía. Es decir, esta expansión permitió una visión multifacética de la situación de las mujeres y creó múltiples escenarios posibles para la construcción de la historia. Siguiente, Victoria. Y así, este es la última slide. Yo creo que es posible, con la observación que hemos hecho, pensar que estas expansiones así exploradas nos permiten, las dos expansiones, sobre todo este cambio de la línea principal de acción,
y este protagonismo múltiplo nos permitió notar el desplazamiento del amor romántico como principal motivación de los protagonistas. Además, estos personajes fueron construidos con mayor complejidad, lo que hizo emergir el tema a través de visiones multifacéticas del mismo conflicto y el entrelazamiento de arcos individuales. Los agradezco y mil disculpas porque mi español no es, pero espero que hayan entendido parte. Muchísimas gracias, Simone. Muchísimas gracias. Y sí, se ha entendido todo, no tengas problema. Gracias entonces a las dos presentaciones, a las diferentes personas que han presentado, las profesoras Gabriela Gómez, Yarimi Méndez, Simone María Rocha, y también a Victoria Nigro, que ha estado colaborando con Simone en esta presentación. Les recordamos que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Ya hay ahí una primera pregunta que voy a leer en un instante. También, si no están en la sala de Zoom, también pueden hacer las preguntas a través de la transmisión de Facebook. ¿Okay? Entonces, hemos visto estas dos presentaciones. Una primera presentación donde nos hablan sobre la violencia contra la mujer, y estas tres ficciones donde se han abordado de diferentes maneras, teniendo a 4 mujeres como protagonistas de diferentes edades, y cómo es que se aborda los problemas de género en ellas, ¿no es cierto? Entonces han hecho un análisis la profesora Gómez, la profesora Méndez, sobre este tema y cómo es que Televisa, a diferencia de lo que creo, no sé, aquí hay una pregunta que más adelante voy a hacer, lo que podríamos posiblemente haber visto con más claridad en años anteriores en otros canales como Azteca, Televisa también aborda estos temas, ¿no? Y en el segundo caso, la profesora Rocha lo que ha hecho es básicamente mostrarnos, a través de este proyecto, que ellos tienen un caso específico de esta ficción que se ha hecho en Brasil para Netflix, donde se modifica un poco y se expande el argumento clásico y cambia también la idea de un solo protagonista, y teniendo estas protagonistas, estas 4 protagonistas, se expande el planteamiento, se da más complejidad a los personajes y se alejan del romance clásico, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí 2 preguntas. Una primera pregunta, la voy a leer. Si bien creo que está principalmente dirigida para Gabriela y para Yarimis, Simone, si quieres también puedes participar si hay algún elemento que te parece interesante a partir de esto, ¿no? Entonces, nos dicen aquí, quizás ustedes también lo pueden leer, muy interesante la presentación de Gaby y Yarimis. Tendría una pregunta. ¿Piensan ustedes que estas telenovelas en las que la resolución termina de manera tradicional llegan a impactar en términos de reconocimiento de la violencia? ¿Cuáles serían las paradojas? ¿Cuáles serían las contradicciones? Las dejo para que contesten. Yo, tú, Yari, ¿quién? ¿Nosotras? Bueno, en cuanto al impacto, bueno, una manera de poder medirlo podría ser a través de esta llamada que hacen todos los actores al final, ¿no? De llama a esta línea de ayuda, a esta organización que se llama MEXFAM. Hemos intentado obtener datos, contactamos a una persona ahí, pero no nos ha respondido. Yo espero que sí nos dé más o menos si han incrementado las llamadas y si este tipo de violencia tiene que ver también, por ejemplo, en el caso de vencer el pasado con la violencia digital, por ejemplo. Entonces, no creo que podamos decir qué tanto impacto tiene. Lo que sí, por ejemplo, podemos mencionar que son telenovelas que han tenido pues, datos de rating, niveles de audiencia altos en comparación con lo que pues, ya estamos viendo que tienen otros melodramas. Por ejemplo, Vencer el Miedo obtuvo casi 17 puntos rating. Entonces, sí es una telenovela que ha sido aceptada por la audiencia. Vencer el Desamor, 14 puntos, y en el caso de Vencer el Pasado todavía no tenemos esos datos. Sin embargo, sé que tienen alrededor de 4 millones de audiencia, ¿no? Y bueno, sobre la paradoja, bueno, a lo largo de las historias vemos que las mujeres tienen oportunidad de denunciar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Renata, que le roban su kit, que se llama Atávico, ¿no? Y que ella es la que lo creó. Están en una conferencia de prensa y ahí los periodistas le preguntan, ¿es cierto que usted es la creadora y no
el que era su novio, ¿no? Ella tiene la oportunidad de denunciarlo ahí públicamente y no lo hace. Yo esperaba que lo hiciera porque era como un ejemplo que podría dar de denuncia, ¿no? Y se queda callada. Entonces, hay otras situaciones así que las mujeres pueden tener esa oportunidad y obviamente como es una telenovela, pues lo van a desarrollar hasta el final, ¿no? Entonces, se resuelve de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otras situaciones, haber profundizado, hay un personaje que es gay, pues muy secundario. Entonces, si realmente están estos discursos de apoyo, pues debía de haber habido un personaje, pues ya sea LGBT cualquiera, ¿no? O por ejemplo el aborto, ¿no? Que siempre como que es un tema tabú en las telenovelas de Televisa, ¿no? Nunca se consume, siempre pasa algo que lo detiene. Entonces, en este caso fue un accidente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si bien plantean todo este discurso, al final de cuentas terminan adoptando pues, en un orden establecido patriarcal, ¿no? Y en el rol de la mujer tradicional. Sí es distinto a otras telenovelas, definitivamente sí, pero bueno, esto habría que verlo y medirlo pues, de otras maneras. También a lo mejor organizando grupos de discusión con la audiencia de estas telenovelas, pues buscando triangular con otras metodologías para conocer más la opinión de la audiencia y el impacto que puede haber tenido. No sé si Yari quiere agregar algo. Sí, pues yo sumaría, como usted menciona, estos ejemplos de contradicciones que encontramos en las telenovelas. También en el caso de Vencer el Miedo, hay un momento en que esta protagonista, Marcela, puede romper con el novio pandillero a mediados de la telenovela. Él le vuelve a proponer, después de que ella sale del centro de readaptación, que sean novios, y ella termina aceptando. Entonces, ahí es donde vemos esos momentos en los que estos posicionamientos feministas que van adoptando las protagonistas de alguna manera se tambalean ante la clásica trama del melodrama, ¿no? Que vuelve a caer la joven buena ante los engaños y las manipulaciones del villano, ¿no? Y ahí es donde ceden estos posicionamientos feministas y donde encontramos, nos preguntaban por las paradojas, las contradicciones, ¿no? Estas principales paradojas y contradicciones de intentar posicionar un discurso feminista más disruptivo, que de hecho sí lo es, si comparamos con otras tramas, pero cuando van a resolver el conflicto, bueno, terminan cediendo a la resolución clásica, ¿no? De estos conflictos, porque ya vemos que en el caso de esta joven termina siendo rescatada, ¿no? Por el nuevo novio rico, guapo, etcétera, ¿no? Preparado, que es quien la salva de las manos de... ella no se salva por sí misma, ¿no? Ella no se salva por sí misma, ella se salva por el apoyo de este joven. Y bueno, pasas también con Renata, que también tiene un peso fundamental, el novio, y otras temáticas como el aborto, etcétera, ya ahí no quieren profundizar, que serían temáticas verdaderamente disruptivas, ¿no? Para Televisa, pues ahí ya no quieren profundizar porque, bueno, sí les genera cierto conflicto moral, ¿no? Con lo que nos plantea normalmente esta televisora. Entonces, bueno, ahí yo dejaría mi respuesta. Ok, gracias Gaby, gracias Yarimis. No sé si Simone sobre este punto quisieras decir algo, porque se ha hablado, por ejemplo, del Príncipe Azul y tú también planteabas que el Príncipe Azul no es un poco lo que se espera, lo que esperan en Cosa Más Linda, ¿no? Es porque en Cosa Más Linda no tenemos ahí un término de manera tradicional, porque no terminan con este desenlace, con el matrimonio, el embarazo ni nada. Yo creo que esto también tiene, claro, pero las paradojas que veo, tiene más que, no son exactamente paradojas, porque me parece que son coherentes con la trama. Porque en el comienzo estas mujeres no están preocupadas unas con las otras. Entonces, por ejemplo, cuando una de ellas sufre la violencia física de su marido y le golpea, luego va a buscar sus amigas golpeada. Una de ellas, Teresa, la feminista liberal, reacciona
dije que no es posible, que tiene que hacer algo, que tiene que... Y las otras dos no, dije no, es mejor así, porque si es por amor, es muy, ¿sabes? Muy celoso. Entonces, si el hija no quiere hacer nada, es mejor respetar la decisión del hija. Bueno, mientras el desarrollo de la historia va pasando, estas mujeres van se poniendo más preocupadas unas con las otras. Se apoyan, por ejemplo, la hija decide hacer abortar su hijo, aunque las otras, o aunque el Malú, por ejemplo, no se pone de acuerdo con la decisión, la apoya, la acompaña. Le dije, no estoy de acuerdo con sus decisiones, pero la apoyo, la acompaña en el procedimiento, le da cariño, le da apoyo. Entonces, es por esto, es porque la historia se va desarrollando y las paradojas se van deshaciendo, dando paso a este punto de haber entre ellas una sororidad, una preocupación mutua. Lo mismo acontece con Adélia, por ejemplo. Yo creo que también tiene que ver con las decisiones que toman Netflix en cuanto a un canal global, en cuanto a un canal que se prepara hacia una audiencia transnacional. Entonces vimos que trabajan con la premisa que se podría en inglés hablar de think global and produce local. Y a partir de eso, trabajar la construcción de las historias en que se pueda trabajar un poco más estos temas de aborto, tal vez que ello no sea de salida y sin de llegada, de la experiencia del efecto, de la experiencia que uno tiene con la serie. Y cómo que esto va a ser construyendo y se desarrollando cuando esté en contacto con la serie, con la experiencia de mirar la serie. Es esto. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta que, digamos, está, creo, un poco más dirigida a Simone, pero también podrían verlo desde México. Es interesante cómo el feminismo interseccional permite visibilizar una visión más rica en las representaciones de lo femenino. ¿Qué reflexión les merece que no necesariamente aparezca en las ficciones más locales, ¿no? Simone, creo que esto va más hacia ti, aunque también desde México, quizás saliéndose un poco del tema que están viendo, pensar también México produce mucho para Netflix, ¿no es cierto? Quizás también por ahí podrían reflexionar un poco. Te doy la palabra, Simone. Sí, es verdad, incluso en el comienzo, Juliana, me pareció una experiencia muy interesante porque yo he hecho un primer listado de cosas más lindas y me sacó ahí el feminismo y el feminismo. Entonces yo trabajé un primer ensayo en que puse solamente el feminismo liberal. Y fue una estudiante mía que comentó este ensayo y me llamó la atención. No, ahí no está el feminismo liberal, ahí está el feminismo interseccional, porque tienen camadas, tiene cuestiones que son de Adélia, de la condición negra, pobre, moradora de una comuna, de los prejuicios que Adélia vive por tener esta condición, por ser una mujer negra y ser una mujer pobre y ser una mujer. Adélia es incluso analfabeta, esto es en español, así es, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, por ejemplo, cuando firma el contrato de sociedad de trabajar con Malú, confía en Malú porque firma sin saber lo que está firmando, porque no sabe leer, no sabe escribir. Entonces es muy importante porque yo creo que esta reflexión no está así tan trabajada en las ficciones locales. No sé si por el momento que estamos pasando acá, pero la veo un poco más profundizada. Adélia, porque me parece, Juliana, que, por ejemplo, en esta secuencia que les pasé, cuando están peleando, la protagonista de la secuencia es Adélia. Es Adélia. ¿Me entiendes? Las cuatro son protagonistas, pero
esta secuencia de mostrar cómo estas mujeres enfrentan las dificultades, enfrentan los desafíos. La protagonista es Adélia. Y esto me parece distinto de lo modo como, por ejemplo, un melodrama moderno sería este que pasa en nuestras televisiones nacionales, trabaja el tema, porque claro, está distribuido el rol de protagonista, pero los recursos audiovisuales y los diálogos, porque no les he mostrado, son muy importantes para mostrar algo que no está tan claro y tan complexificado en las ficciones locales. Me parece que darle a Adélia el papel de protagonista en la secuencia me parece muy relevante, porque además de poner así, apuntar, es para nosotros que Adélia está apuntando además, porque está en el centro del cuadro, apuntando para la amiga, pero además es para nosotros que está también apuntando que nosotros somos así, nosotros no hacemos la idea de los prejuicios que sufren, de los problemas que enfrentan, de las dificultades que además de pobre, además de mujer, ser negra le pasa a Adélia. Entonces la construcción es muy importante, es muy interesante por esto. Ok, gracias. Creo que hemos tenido un pequeño problema en la conexión de Gaby, que había dicho que tenía con problemas, pero bueno, mientras, supongo que se reconectará. No sé, Yarimi, si tú quieres hacer alguna reflexión en este tema. Sí, Gaby me comentó que había sacó la conexión, pero bueno, se está cambiando de lugar para volver. Y bueno, yo quería sumar a lo que comentaba Simón, que bueno, de hecho a nosotros la perspectiva de la interseccionalidad como una perspectiva crítica dentro de los estudios de género nos había sido muy útil precisamente para analizar la ausencia, también la invisibilización en estas telenovelas de otras mujeres y de otros discursos. Decíamos que no había mujeres indígenas, no había mujeres afrodescendientes en estas problemáticas que se nos presentaban, y de hecho cuando nos presentan mujeres más morenas, de piel más morena, se tiende, y de clase socioeconómica mucho más baja, se tiende a caricaturizar estos personajes. Hay una joven, Gema, en la segunda telenovela, Vencer el Desamor, que ella es la que los padres venden y se casa, bueno, la obligan a unirse con un hombre mayor que ella, más rico, aunque ella es menor de edad. Pues es un personaje muy caricaturizado desde la manera de hablar y en la manera en que nos lo presentan. Entonces, ahí era donde veíamos también estas contradicciones, estas paradojas en el discurso. ¿Por qué nos tienen que presentar una joven de clase socioeconómica más baja desde la caricatura, ¿no? Y de esto que no ha escapado nunca Televisa, de presentarnos personajes desde ahí. Y por eso la perspectiva interseccional era especialmente útil, ¿no? Para visibilizar estos aspectos y para visibilizar estos discursos ausentes, que siguen estando ausentes, y en los que si vamos a abordar, bueno, si ya nos están presentando el enfoque de género y la presencia de estas violencias que viven las mujeres, bueno, también sería interesante ver que se presentaran este tipo de conflictos y problemáticas que van a dar profundidad a lo que se le está presentando a la teleaudiencia, ¿no? Y por ello esta perspectiva es muy útil y por eso también la adoptamos para el análisis. Ok, muchas gracias, Yaris. Hay otra pregunta bastante precisa sobre Cosa Más Linda. Dice, en Cosa Más Linda la música juega un papel también muy interesante, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Simón? Bueno, ¿cómo voy a pensar? Porque esta fue una preocupación muy importante incluso de los colegas de los equipos cuando presentamos una primera idea de Cosa Más Linda para los equipos de México, de Chile, de Colombia. Nos preguntaron sobre esto también, sobre la cosa de la bossa nova como Entonces, Patricia y todos y todas, ¿qué pasa? Es que de verdad lo que percibimos, porque en el proyecto estudiamos, pensamos, investigamos las estrategias de mercado y las estrategias de la construcción de la narrativa. Entonces,
Entonces, lo que hemos notado, que hemos observado, es que algunas escogencias que estas series hacen tienen que ver con esta posición hacia el mercado que Netflix ha asumido con esta premisa de Think Global and Produce Local. Entonces, por ejemplo, cuando vas a producir algo así, cuando van a producir algo así, los marcos temporales, las escojas de local, etcétera, están mucho más a servicio de la narrativa do que una referencia al mundo real. Entonces, si eligen el Río de Janeiro de la bossa nova de los años 50, es por saber que esta es una referencia mundial importante, fácilmente reconocible por todas partes. Este Río de Janeiro de los años 50, las comunas del Río de Janeiro de los años 50 son estas que están ahí, porque es un momento en que se está, narrativamente es importante porque es un momento en que se está justo también intentando respirar libertad, y esto la bossa nova representa. Estos retos musicales que bossa nova hace, los cambios musicales que bossa nova hace, sí son importantes. Por ejemplo, para mostrar que, pero por otro lado, me parece mucho más a mí me parece mucho más una estrategia de atingir públicos transnacionales, porque no hay casi nada específico de la construcción del movimiento cultural y musical de la bossa nova. Ellos solamente aparece en un momento en que en los años 50, lo que significa estar en Río de Janeiro en los años 50, que es una ciudad solar, playera, está ahí como que es la república, es la capital de la república, y es un momento también que, por ejemplo, trabajar la idea del feminismo, trabajar la idea del majismo, me pareció narrativamente muy fuerte, porque las mujeres, por ejemplo, no podrían tener título de propiedad. Entonces, cuando Malú quiere tener su club de música, quiere comprar la propiedad, tiene que falsificar la firma de su marido. Entonces es un momento histórico y es un momento musical y cultural importante, pero a servicio de la narrativa. No exactamente, no juegan un papel tan relevante si las músicas del bossa nova están ahí, porque de verdad no están, no hay ninguna música de bossa nova de los autores, de los cantantes, de los grandes cantantes de bossa nova y de los grandes autores de música no están. Entonces, nos resulta un poco, no es tan seguro el rol que la música tiene para la narrativa, la música de bossa nova, sino que lo que significa hablar para un público transnacional, poner una historia en bossa nova, en Río de Janeiro, en el momento de bossa nova, porque es mundialmente conocido, muy famoso, y narrativamente es un momento donde se respira la libertad, es la capital, es una ciudad que está intentando estar adelante de las otras, en las costumbres, en el rol de las mujeres. Entonces me parece mucho más una escogencia por la narrativa do que exactamente por ser bossa nova. Es una estrategia, esto nos parece un poco más. Ok, muchas gracias. Bienvenida, Gaby, de vuelta. Perdón, es que... No, sí nos habías advertido que el internet estaba un poco... Los datos, perdón. Sí. Bueno, yo quería hacer, aprovechando que no hay ahorita otra pregunta, yo quería hacerles una pregunta a cada una sobre cada una de las participaciones, aunque a mí también ya me están marcando el tiempo, por si acaso, a ambos. Algo que quería preguntarles a Gaby y a Yerimi con respecto a estas producciones, porque claro, Gaby, tú haces un pequeño recorrido histórico, ¿no es cierto?, de producciones que existieron o que han habido en México desde los años 70, y claro, la presencia está principalmente en Azteca o en Cadena 3, ¿no es cierto?, que
cuando uno recorre un poco la historia de lo que es la televisión en México, como que son, como que Azteca o hay cadenas que justamente ante una forma de Televisa, de ser mucho más constreñida, digamos, como que se encontraban estas temáticas pues, en esos lados, ¿no? Y me parece interesante que Televisa pueda empezar a abordar esto con todas esas restricciones que tú nos muestras, ¿no? Me pareció muy interesante, por ejemplo, que el personaje de Inés, ustedes dijeran que se separa por la infidelidad. O sea, que ella sufre violencia física y psicológica, pero el motivo que la hace separarse es la infidelidad, ¿no? Que es un elemento también que tiene mucho que ver con la tradición, la religiosidad y todo lo demás. ¿Cómo ves tú ese cambio? Digamos, ¿es una pequeña apertura o qué es? ¿Cómo ven ustedes la aparición de esto en Televisa? Bueno, estas telenovelas que presentamos no es una revisión exhaustiva, o sea, es algunos ejemplos, falta meternos más a fondo. Por ejemplo, no mencionamos la de Mujeres Asesinas, ¿no? Que también son casos de mujeres que cansadas de sufrir tanta violencia, incluso matan a los esposos y siempre, o a otra persona, ¿no? En otras situaciones y justifican como ese tipo de violencia de parte de las mujeres, que de hecho lo están transmitiendo, la volvieron a producir y a partir de septiembre comenzaron esas transmisiones. Pues no sé, pero yo a Televisa no le creo mucho, lo personal. Creo que sí hay una presión también fuerte en la sociedad, ¿no? De parte de la ciudadanía, de toda la sociedad por este tema de feminicidios, que pues ya les mostrábamos datos al inicio, ¿no? Son terribles. Por ejemplo, hoy recibí una noticia, ¿no? Por ejemplo, en el estado donde vivimos, en Jalisco, es el cuarto lugar a nivel nacional en número de feminicidios. Y no se diga de desapariciones, somos el primer lugar. Entonces son cifras alarmantes, son cifras horribles que no sé cuándo va a terminar todo esto. Pero bueno, también hay una presión social, ¿no? Entonces, Televisa ha perdido mucha audiencia y si no se pone también abordando temáticas que están en el espacio público, pues se va quedando para atrás. Entonces, como vemos en el desarrollo y a la conclusión, pues sí hay elementos de este discurso y sí hay elementos de liberación, sin embargo, pues ¿cuál es el discurso final? Terminan atadas a los cánones, al sistema patriarcal, ¿no? Entonces, pues lo que insisto es que habría que, además de profundizar más en el análisis discursivo, en hacer grupos de discusión también para la gente, cómo está tomando también estos contenidos, ¿no? Yo vería un cambio en que no solamente en telenovelas de este tipo, ¿no? Sino que en todas las tramas sí hubiera un poco más de liberación de la mujer en cuanto a todas estas representaciones clásicas. Sí he visto en las nuevas que están apareciendo un poco, pero hay que ver cómo termina, cómo concluyen. Y de parte de Televisión Azteca y bueno, lo que era Cadena 3, pues sí, siempre han sido como más disruptivas, ¿no? Y eso les dio audiencia. Sin embargo, ahorita Televisión Azteca está sin producir prácticamente y Cadena 3, que ahora, bueno, es Imagen Televisión, tampoco, o sea, están importando producciones. Entonces, habría que ver esta cuarta serie de vencer la ausencia, esta historia, a ver qué tema va a abordar, pero ojalá que esta temática pues no solamente sea en estos programas, sino que se fueran en todas las producciones, ¿no? Porque sabemos que la gente ve televisión abierta definitivamente, 92% de la población cuenta con televisión y el canal que más se ve es el canal de las estrellas. Entonces yo creo que sí es importante los discursos que están ellos enunciando y las resoluciones también, cómo lo resuelven. Por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe, que no es el tema que analizamos, sí abordan, por ejemplo, ciertos temas, ¿no? Bueno, sé que la gente sí ve ese programa porque les da ideas de cómo solucionar algunos problemas. Entonces hay que ver pues si estas historias y esta manera de representar a la mujer en realidad cambia. Dudo también porque hay una cuestión moral ahí muy interesante, ¿no? No rompen con esta idea y con estos valores judio-cristianos, ¿no? Y esta imagen pues de la Virgen de Guadalupe, de estar pidiendo reivindicarse, ¿no? Y pedir consejos, porque sabemos que en México hay una gran población católica con ciertos valores morales, que tampoco pueden romper del todo. Al final de cuentas, repite, ¿no? La gente se identifica con ese planteamiento. Entonces, habría que ver, hay que observar, pero sin embargo, sí me parece que es un avance en la manera en que están abordando estos temas, están poniéndolos en la agenda,
que eso también es importante, y habría que esperar también esos datos que nos van a dar en esta ONG para ver si en realidad la gente sí está llamando más, sí está denunciando más. Eso sería para mí un efecto positivo de esta telenovela, ¿no? Pero todavía no podemos decir eso porque no sabemos exactamente hasta dónde. Pero bueno, insisto en que es un avance, sin embargo, tienen la oportunidad de crear otras narrativas y todavía no rompen del todo, ¿no? Gracias, Gaby. Sí, Televisa de todas maneras es difícil que haya muchos cambios. Quería hacerle también a Simone una pregunta sobre Cosa Más Linda, porque me parece interesante. Entiendo los motivos, digamos, comerciales de Netflix. Me parece interesante que planteen el relato en los años 50, que se plantee este relato en el pasado, ¿no es cierto? Algunas veces es un recurso plantear ciertas problemáticas en el pasado porque se hacen más visibles o pueden hacerse más visibles, como esto que nos contabas, ¿no? Una mujer no podía tener propiedad o no podía firmar propiedad, entonces se hacen mucho más visibles estos problemas, es un recurso plantearlo en el pasado. Pero a veces algunas personas ven que esto es un arma de doble filo, porque es como que son los problemas que pasaban en el pasado, aquellos problemas que sucedían hace 70 años atrás, y que eso invisibiliza los problemas que continúan sucediendo, ¿no? ¿Tú cómo sientes que se da esta relación? O sea, ¿sientes que esta idea de colocar esto en el pasado, además de hacerlos más visibles, también puede tener una situación contraproducente, como que no los remarca, que siguen sucediendo actualmente? Bueno, buenísima pregunta. Yo creo que no, porque James es una narrativa hecha para hablar con quien está en el contemporáneo. No es una narrativa de la memoria, no es una narrativa del momento de los años 50 en el contexto de la bossa nova. Exacto. Claro que yo estoy diciendo que es un recurso porque se hace más visible las cuestiones. Por ejemplo, Adele sí puede trabajar, pero Adele no lee, no sabe leer, no sabe escribir, entonces se puede trabajar con labores domésticos en esas funciones domésticas, pero el modo como la narrativa es construida, el modo como el diálogo se construye y se desarrolla entre ellas, a mí me parece claramente que el efecto estético de este diálogo, el efecto estético de esta construcción es para afectar el espectador y la espectadora contemporáneos. Lo modo como se construyen los diálogos, lo modo como se trabajan las secuencias, las escenas. A mí me parece que no está ahí, por ejemplo, como serían, por ejemplo, las narrativas chilenas sobre memoria, que son muy claras, son muy locales, y hay ahí un hecho histórico importante y están ahí. En este caso, me parece que es mucho más esto. A mí me parece que el énfasis en ser una narrativa del pasado no es exactamente... Yo incluso no sé si podríamos decir que es una narrativa del pasado, porque el otro es que tal vez nos interesaría, para tener una respuesta más completa a esto que me preguntas, los paratextos. Porque, por ejemplo, todo el material de divulgación era muy interesante porque eran las protagonistas como tales, hablando de hechos de violencia actuales. Entonces, en cada material de divulgación de la serie, hablaba Ligia, hablaba Malu, hablaba Teresa, hablaba Adélia, de relatos del presente, del 2019, y terminaban diciendo, esto parece que se dio en el pasado, pero no es. Esto es así hasta hoy. Y remetían a la serie, porque la idea me parece ser que digamos que la violencia, que el machismo es histórico. Entonces, ¿me entiendes? Pero no es una serie del pasado y no está ahí con la perspectiva histórica por esto, porque me parece que es algo tal vez como más universal. No hay una referencia específica. Estas cuestiones se pasan en Brasil,
en Brasil de los años 50 no. Me parece que es un recurso para mostrar un poco más los absurdos que pasan las mujeres. Es como casi que un recurso dramático de no poder siquiera firmar su propiedad al verlo. Que es un efecto dramático, porque los absurdos son tantos que ponen un absurdo muy grande para que esto produzca un efecto estético en el espectador o en el espectador. Entonces, la naturaleza del diálogo, la construcción de los diálogos es claramente para un espectador contemporáneo. No me parece que estamos ahí reportando a un Brasil de los años 50 o una narrativa del pasado y que, no, así, del modo como se construye. Y los paratextos nos ayudarían mucho en esto también, porque como estoy le contando, la divulgación está muy interesante en esto, porque cuentan relatos de mujeres de los años 2019 y luego dicen, es así hoy. Y si estamos hablando de María da Peña, que muere en Bahía, y habló a 2 meses de esto. Entonces yo creo que... Ok, muchas gracias. Agradezco entonces a Simone, a Yarimis, a Gabriela, a todas las personas que han estado también participando. Voy a darle la palabra ahora a Juliana Casano, que va a hacer un poco un recuento de lo que han sido estas 4 sesiones del seminario en los 4 jueves, ¿no? Gracias, James. Bueno, nada, gracias a las ponentes y a los ponentes de las otras fechas. Simplemente vamos a dar cuenta acá de algunas ideas centrales que hemos podido identificar, ¿no? En primer lugar, la relevancia absoluta de la comunicación en la actualidad, la importancia de la producción audiovisual en la conformación de las subjetividades y la necesidad de observar la producción y el consumo como espacios culturales. Como sabemos, la riqueza de la televisión que se evidencia en los relatos de ficción está en su capacidad de contar historias que nos conmueven, nos acompañan y que nos permiten compartir experiencias con otros, desde la intimidad de nuestros hogares. En este medio, el relato que predomina es emocional. El académico colombiano Omar Rincón señala que la televisión es cultura emocional, reflexión sentimental, juego de pasiones para encantar el tedio de la vida. Este seminario también nos ha permitido evidenciar algunos ejes centrales en la representación de lo femenino, en la ficción televisiva de la región iberoamericana principalmente. El vínculo de lo femenino con la política, por ejemplo, en las series House of Cards o Borgen, con la violencia de género en la telenovela Mi vida sin ti y la serie Vencer que nos presentaban hoy día Yarimis y Gaby, y con la maternidad en los policiales españoles, en las series chilenas y varias de las telenovelas brasileras. Todos ellos son hitos claves en estas representaciones. En su presentación la semana pasada, el profesor Pedro López y su equipo nos planteaba la idea de que Why Women Kill, además de ser una muy buena serie de ficción, era también un documento especialmente interesante para una lectura histórica y crítica de la mujer, la sociedad y la institución del matrimonio. Y esa lectura histórica entra en diálogo con los movimientos feministas, con los avances en la academia y las rutas que se iban abriendo en relación a la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Hemos observado también que la maternidad constituye un clúster discursivo clave para pensar las representaciones de lo femenino. La maternidad aparece en muchas de las ficciones acá analizadas como un lugar de glorificación de lo femenino, tanto así que cuando no es una apuesta deseada por nuestros personajes femeninos, aparece como un elemento subversivo o como resultado de un hecho traumático del pasado que le impide a una mujer en particular apostar por la maternidad. En esa misma línea, en relación a los relatos policiales, las mujeres representadas aparecen como sujetos fragmentados, con maternidades erráticas o fracturadas. Es casi como si hubiera una imposibilidad de construir carreras exitosas a la par que familias y maternidades armónicas. Un elemento no menor es que los relatos policiales analizados se ubican en lugares alejados, pequeños, distantes de los centros de poder o de lo civilizatorio,
Y esto es importante porque coloca a estas mujeres con autoridad y poder en los márgenes. En la presentación hecha por la profesora Lorena Antesana, resaltaba la idea de la tragedia, entendida esta como un hecho anómalo que termina por ser encapsulado, y ello hacía posible que se pudiese retomar el normal flujo de la vida. En las representaciones de la violencia de género, resaltamos la visibilización de las experiencias de sororidad y la búsqueda de libertad, así como la condena y sanción que el propio relato hace de la violencia. Pero reconocemos el poco espacio para la reflexión y la acción, pues generalmente aparecen figuras masculinas más equitativas, pero que resultan ser los salvadores, además de una fuerte presencia de la moral católica, como señalaban Gaby y Yarimis hoy día. Habría que preguntarnos si esto es posible para nuestros productos audiovisuales o si responde a los propios límites que la industria audiovisual tiene. Recordemos que históricamente los grandes relatos han sido construidos, como señala bien Laura Mulvey y otras realizadoras y académicas feministas, desde una mirada masculina socialmente constituida. Es decir, los relatos audiovisuales se constituyen para el consumo de un ojo masculinizado. Aparecen, sin embargo, también nuevas representaciones femeninas en relación al eje política. La representación de Brigitte en Borgen, por ejemplo, pone en escena otros acentos, otros acuerdos, otros deseos, como bien señaló la profesora Rosario Sánchez Vilela. También observamos algunas ausencias, por ejemplo, en la representación de la diversidad, especialmente étnicas, y las disidencias de género en la ficción hispana del mercado norteamericano, como puntualizó el profesor Juan Piñón. Ello se replica en el conjunto de las demás ficciones, lo cual expresa un vacío importante. Ahora bien, sobre el concepto de amor romántico que moviliza este seminario, las presentaciones hechas durante estas sesiones nos dejan la certeza de que el amor romántico es la forma de amor predominante en varios de los relatos, aunque también empieza a ser cuestionada e invisibilizada en los relatos más globales, como ha señalado la profesora Simone Rocha. Hemos observado también la aparición de otra forma de amor, el amor confluente. El amor confluente que nos es representado como una experiencia que separa la sexualidad de la procreación, validando el deseo sexual y la reciprocidad de la pareja, con acento además en la dimensión erótica. La aparición de esta forma de amor no representa una sustitución, como señalaba la profesora Silvia Dantas, sino más bien una convivencia. Ello nos pone de manifiesto niveles de tensión y disputa en el espacio audiovisual. Finalmente, podemos señalar que estas representaciones mantienen un diálogo de continuidad, conflicto y tensión con el sistema patriarcal y heteronormativo, configurando un espacio de disputas de poder simbólico en relación a los mandatos de la feminidad. Frente a un orden que es dominante, ¿no? Y que se evidencia también en esa ausencia de la diversidad. Esta convivencia expresa hegemonía y resistencia frente al orden social heteronormativo más global. Hegemonía que dialoga con el poder y el sistema patriarcal, y resistencia que se va construyendo a partir de la conquista de diversos y nuevos espacios para las mujeres, de pequeños quiebres con el propio sistema patriarcal y con la incorporación de nuevos relatos, nuevos personajes y nuevas temáticas. La disputa es finalmente en relación al poder, ¿no? Con mayúscula, al poder de repente en abstracto, pero que se inscribe en cuestiones muy presentes en la vida cotidiana. Y esta disputa es presente y es un presente para reflexionar, especialmente en una fecha importante como es el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchísimas gracias. Le doy pase ahora a Arantxa para el cierre del seminario.
Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias por la síntesis que has realizado, realmente excelente. Gracias también a Simone, Gabriela, Yarimi por su presentación y a James por acompañarnos. Yo quisiera, bueno, primero resaltar, como lo mencionó James y Juliana, que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No, creo que es importante siempre recalcar que las mujeres somos diversas, entonces es importante a la hora de hablar de la violencia, creo que pensar siempre de una manera interseccional cómo la violencia se manifiesta de distintas formas, no dependiendo de dónde estamos, de dónde venimos. Las presentaciones de hoy, en general, de estas 4 sesiones, creo que nos dan una ruta para reflexionar sobre esta problemática. Y bueno, esperamos que todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, que nos han venido acompañando, hayan encontrado estas sesiones tan interesantes y tan llenas de contenido que promueve la reflexión como nos lo ha parecido a nosotras. Quisiera en esa línea agradecer a los ponentes por participar del Seminario Internacional Ficción Televisiva, Amor Romántico y Representaciones de Género, organizado por la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación con el Observatorio Audiovisual Peruano Grupo de Investigación. Los ponentes que han participado en estas fechas son el doctor Juan Piñón de New York University, la doctora Rosario Sánchez Vilela de la Universidad Católica del Uruguay, el doctor Pedro López de la Universidad Católica Portuguesa y su equipo compuesto por Mariana Vicente, Sara Cardoso y Miguel Rico, la doctora Lorena Antesana de la Universidad de Chile, el doctor Lucas Martins de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, la doctora Gabriela Gómez de la Universidad de Guadalajara y Yarimis Méndez, que nos acompañan el día de hoy, la doctora Charo Lacalle de la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctora Silvia Dantas de la Universidad de Tiradentes de Brasil, la doctora Simone Rocha, que también está con nosotros, de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, y la doctora Juliana Casano, quien no solamente ha sido ponente, sino ha sido una persona clave para la organización de este seminario, para poder tener a todos estos grandes ponentes con nosotros, y además, no solo eso, sino también ha sido una de las personas que ha sido el motor, ¿no? Desde la idea que inició en, creo que abril de este año, no desde que empezamos a conversarlo hasta que ya tuvo forma, y bueno, aquí estamos celebrando el final de las 4 fechas del seminario. También agradezco a los moderadores, Rocío Trigoso, Tesania Velázquez y James Detlef por su tiempo, por acompañarnos, por sus preguntas también, al equipo de la PUC, especialmente a Yuri Santiago, que está acá tras bambalinas ayudándonos con la plataforma virtual, y bueno, a todos ustedes por habernos hecho tantas preguntas, por estar con nosotros, por escuchar, y también a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo en Facebook. He visto que hay varias personas que están comentando en el chat, entonces, bueno, invito a las ponentes, digamos, a Simone, a Yarim, a Gabriela, a leerlo por ahí para no repetirlos todos. Y bueno, dicho esto, creo que ya cerramos la 4ª fecha, les agradecemos y esperamos poder reunirnos nuevamente en otro espacio como este en el futuro próximo. Así que les agradezco, y ahora pueden ir saliendo si desean, y voy a agregar para la foto final, entonces ahorita voy a agregar a Patricia, que es la directora de la Cátedra UNESCO, que también nos acompaña el día de hoy. Entonces, si me dan un espacio. Ahí está. Perfecto. Ya, entonces ahora sí voy a tomar una foto, si es que es posible. Entonces en 3, 2, 1. Fabuloso. Muchísimas gracias a todos, todas y todos. Agradecerle a todo el público, ¿no?, que ha estado con nosotros, que algunos han prendido sus cámaras en este momento también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.